Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad que realizamos desde la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hoy día, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con una actividad en que se tratarán y se conversará sobre las memorias de la vida cotidiana, el habitar en crisis y nueva constitución, planteado por las mujeres de la FAU. Esta actividad será iniciada con las palabras de nuestro decano Manuel Amaya Díaz, a quien presento ahora y que dará el saludo inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Estimada comunidad FAU, muy buenas tardes. Quiero partir por saludar a nuestras invitadas. Me refiero a nuestra vicedecana Carmen Paz Castro, académica de la FAU, a la diputada Camila Vallejo, ex estudiante de la FAU, a la dirigente Ucamau Doris González, estudiante del Magíster Hábitat Residencial FAU, a la presidenta FUCH FAU, Angélica Valencia, funcionaria FAU, que se encuentra con problemas de salud y espero que se recupere pronto, Angélica. A la candidata a concejala por Renca, Ana Paz Casimino, arquitecta de la Universidad de Chile, y a la senadora universitaria Rebeca Silva, académica de la facultad, y finalmente a todas nuestras amigas y amigos. Hoy, lunes 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Una valiosa ocasión para saludar, agradecer y destacar la labor de todas las mujeres de la FAU y de nuestro país, quienes desde sus distintos lugares de trabajo son fundamentales para el desarrollo de nuestra facultad, nuestra universidad y desde luego el país. Durante décadas, las mujeres han trabajado en la búsqueda de un reconocimiento pleno e igualitario de sus derechos cívicos, políticos y sociales. Por ello, y con mayor fuerza en un contexto de trabajo remoto, las y los invito a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y aproximar nuestra sociedad hacia la búsqueda de un camino que promueva una cultura de solidaridad que termine urgentemente con las desigualdades de género. En nuestra facultad debemos seguir avanzando en el desafío de ampliar la participación de las mujeres en el cuerpo directivo académico y funcionario. Destacamos el gran avance de los liderazgos de nuestros departamentos e institutos, en los que 4 cargos directivos de los 6 existentes son encabezados actualmente por mujeres. Asimismo, destacamos la dirigencia de la Asociación de Funcionarias de la Universidad de Chile, filial FAU, presidida también por una mujer. En relación a nuestra labor formativa, es un imperativo dejar de relacionar algunas profesiones como ciertos géneros y que continúe la desigualdad de remuneraciones en función del género. Una educación equitativa e igualitaria es el espíritu de nuestra universidad y debe guiar nuestros pasos. En este Día Internacional de la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso de avanzar hacia una sociedad en la que no existan barreras de género, etnia, edad, religión, cultura o diversidad funcional. Un afectuoso saludo en este día, con orgullo y respeto por sus búsquedas, sus luchas y sus logros. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Amaya. A continuación, y dado que ya se han presentado las personas que participarán de la conversación posterior, dejo con ustedes a la académica y senadora universitaria Rebeca Silva Roquefort. Hola, muchas gracias, señor decano, muchas gracias, Alberto. Saludo a todas las invitadas, ya el decano ha hecho las presentaciones. Agradezco mucho que se hayan sumado, ¿no es cierto? Hemos querido privilegiar este espacio con mujeres FAU, que estuvieron, que de algún modo también son parte de esta memoria histórica que vamos construyendo. Yo quisiera sumarme para comenzar este foro a los saludos, ¿no es cierto? Saludos en este día, digamos, a las mujeres, pero también a quienes se reconocen como mujeres hoy, con esa fuerza y certeza de que todas esas luchas históricas, ¿no es cierto?, que continúan, no son en vano,
que la búsqueda por lograr mayor igualdad y reconocimiento de nuestros derechos no es en vano, es una cuestión que sabemos es de aproximaciones sucesivas, y dentro de ese proceso es fundamental reflexionar y reconocernos, ¿no es cierto?, desde nuestras diversidades que funcionan, como decía recién el decano, de manera simultánea y que nos van haciendo únicas, ¿no?, en términos de nuestras identidades, nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, especialmente en estos tiempos de crisis social y sanitaria, ¿no? Y en ese sentido la invitación es a que podamos trabajar de manera colectiva, que podamos rescatar nuestras experiencias, ¿no es cierto?, y nuestros saberes también, peleando y luchando por eliminar la violencia de género, la discriminación en cualquiera de sus formas, y poder también avanzar en nuevos mecanismos que nos permitan acelerar el proceso de transformación igualitaria que necesitamos como comunidad, pero también como sociedad, ¿no? Y en ese sentido, claro, la invitación es a que podamos seguir disputando nuestro espacio y visibilizándonos como queremos ser. Dentro de ese saludo, digamos, está incluido el concepto de las memorias. Nosotros hemos querido hacer la conmemoración de este día con esta invitación para poder hacer el lanzamiento a toda nuestra comunidad FAU para que puedan enviar los escritos, ¿no es cierto?, de sus memorias de la vida cotidiana, pensando en cómo ha sido habitar en crisis y cómo es este proceso en el cual nosotros nos encontramos a puertas de una nueva constitución. Los sucesos vividos en nuestro país han cambiado la forma de entendernos, relacionarnos y vivir nuestra vida cotidiana. La crisis social que marca el 18 de octubre de 2019, la pandemia del COVID-19 durante el 2020 y el momento histórico de este proceso constituyente quedarán en nuestra memoria como hitos del cambio y la transformación de nuestro país. ¿De qué manera esto nos ha afectado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué realidades se han visibilizado? ¿Qué hemos ganado? ¿Quiénes hemos sido en este periodo? ¿Quiénes somos hoy? ¿Cuál es tu experiencia en estos procesos de cambio? ¿Cuáles son tus memorias, mujer, hombre, disidencia, FAU, en esta vida cotidiana, ¿no es cierto?, en crisis social y sanitaria? ¿Y de qué manera fundimos nuestros derechos en una nueva constitución? Dentro de esta invitación que va a llegar, ya voy a decir más detalles, va a llegar a todos sus correos, va a estar en las redes sociales para toda nuestra FAU y para que todos puedan sumarse. Hemos invitado particularmente a estas mujeres FAU para que nos cuenten y compartan, incluyéndome, también sus memorias. Y sin más, me gustaría comenzar, ¿no es cierto?, invitándolas a que nos cuenten cómo se originan sus memorias, quizás nos pueden compartir párrafos claves de esas memorias, y me gustaría partir, ¿no es cierto?, en el mismo orden que estaba la presentación que realizó el señor decano. Hola Camila, muchas gracias por venir. ¿Podríamos partir contigo, por favor? Hola, buenas. ¿Cómo están? Entendía que iba después, no sé si cambiaron el programa, pero da igual. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 a 8 minutos, perdón, y la idea es que puedas contarnos desde dónde se origina, ¿no es cierto?, Sí. las memorias que presentas, quizás compartir algún párrafo, y vamos a tener 7 o 8 minutos cada una, y al final la idea es que podamos comentar todas los textos de las compañeras, ¿no? Sí, mira, yo tengo pendiente mi escrito de memorias, pero las tengo aquí todavía, ¿ah? Porque ha sido una semana muy ajetreada y me comprometí a poder mandarlo con posterioridad a esta presentación, pero obviamente tengo muchas cosas que poder contar. Voy a tratar de ser breve en los 7 minutos, porque me gustaría también poder escuchar a las otras compañeras de facultad. Y miren, yo he tenido una experiencia muy intensa respecto a la violencia de género, particularmente en el ámbito político, que me permitió de alguna manera a mí tomar mayor conciencia de lo que significaba la necesaria lucha de todas las mujeres para una sociedad que lograse superar el patriarcado. Y me ayudó también mucho a poder mirar hacia atrás en mi vida y darme cuenta que no inicié esta experiencia de discriminación solo desde que empecé a aparecer más en el ámbito público, desde la dirigencia estudiantil y luego el Congreso, sino que desde más chica, ¿no? Yo creo que a muchas nos pasa que el feminismo nos permite abrir los ojos
ante la realidad presente, pero también a explorar y como a volver a experienciar tu vida pasada, ¿ah? Lo que fue tu infancia, lo que fue tu vida en el colegio, en las calles, en la familia, con amigos, con amigas. Y claro, pues yo creo que como mujer, niña, adolescente y mujer, vive una situación permanente de crisis y a veces no te das ni cuenta que estás batallando permanentemente con una cultura machista y que tiene impacto en tu trayectoria de vida. O sea, ¿cómo no va a tener impacto en tu trayectoria de vida que desde pequeña te encasillan en un determinado rol, te exiges socialmente los medios de comunicación, el colegio, los principales relatos, el ser de determinada manera, el verte de determinada manera, y cómo eso también a veces impacta en tus dinámicas incluso de juego y desarrollo en los establecimientos educacionales, porque también esa cultura permea en los niños, hombres, niñas también, y eso genera una discriminación y genera limitancia. Yo cuando chica, por ejemplo, o sea, recuerdo perfectamente el bullying de los compañeros hombres, que el colegio no se hacía realmente responsable de eso, de cómo te trataban a la niñita no sé cuánto, cómo no había una educación no sexista. Recuerdo que mi reacción frente a eso fue decir, ¿sabes qué? No quiero parecer niña. Y ahora lo veo como de otra manera. Para mí era como una gracia, como yo quería tener una personalidad más, como entre comillas, más masculina, vestirme como niño, lo encontraba como una choreza. Y ahora digo, bueno, puede haber sido en verdad una reacción, como una resistencia, una guerra contra el que las niñitas somos como más dulces, que tenemos que estar sonriendo siempre, ay, mira la niña bonita, ay, mira que tiene que no sé qué, y que somos más frágiles y débiles. Y la reacción es, por ejemplo, para mí fue como, me iba a comprar ropa de niño, siempre me disfrazaba de niño, en las actividades de disfrace o de colegio, era como, asumía como, no sé, el pirata, el vampiro, en fin, o sea, no me vestía nunca ni de princesa. Y claro, cada uno tiene sus formas de reaccionar. Eso. Yo creo que la mía, por ejemplo, fue eso. Ahora, claro, a mí me tocó luego, en la universidad, en las asambleas estudiantiles, en la primera campaña que me tocó asumir en la FECH, era como, ya va a salir por voto hormonal. Jamás en el centro de tus capacidades, ¿no? Tu trabajo, tu trayectoria. En la asamblea era como, das una idea, y esto es lo que nos pasa a muchas mujeres que participamos en política, no hablo solamente partidaria o electoral, hablo de los espacios de debate político, es que muchas veces lanzamos la primera idea, es una idea buena, pasa un rato, circula esa idea, la repite un hombre y al final queda el hombre que fue el de la idea. Y me pasó hace poco en la Comisión de Constitución, que es una comisión ultra masculinizada, casi, o sea, siempre han habido hombres, ahora recién están participando más mujeres y yo estoy ahí transitoriamente en esa comisión y propuse una idea respecto a un proyecto y al final era la idea de otro diputado. No es culpa de él, porque René Zaffirio apoyó la propuesta, pero otro parlamentario hombre dijo, la propuesta de Zaffirio, yo al tiré, si es que no aguanto más esto, antes lo dejaba pasar. Y dije, no, perdón, era mi propuesta, basta, como, no es que quiera decir, uy, como salúdenme y tírenme flores por la propuesta, pero al menos no hagan esto, o sea, como, ¿por qué la historia fidedigna de la ley al final va a quedar como que es la propuesta de un parlamentario y no una propuesta? Entonces, la historia que van escribiendo ellos mismos, entonces hay que combatir eso. Pero claro, el descubrimiento además del feminismo en la calle, con mis compañeras, decir, oye, no tengo por qué tener cuero chancho, salirme un poco de este discurso, no, a mí no me toca porque yo siempre he tenido que, como yo me las valido por mí misma, o sea, estoy acá porque yo con mis propias capacidades, entonces, no, también asumir que, claro, hay mayores discriminaciones, pero también muchas veces gracias a otras compañeras, gracias a la compañera de la facultad que te dio el espaldarazo y te dijo, ¿sabes qué? Tú puedes, ¿cachai? Gracias a la prima, la hermana o la compañera que te dijo, yo también viví esto en la calle, yo también he sufrido sufrí violencia sexual, acoso,
y empezar a apoyarnos y empezar a ver que somos muchas y que sufrimos distintos tipos de discriminaciones, es lo que a mí de alguna manera, desde el 2000, diría yo, 2009, 2010 a la fecha, me permitió tomar mayor conciencia política del problema estructural de este sistema machista patriarcal. O sea, que hay un patriarcado y que es necesario para mí, por ejemplo, como militante comunista, relacionar de mejor manera el marxismo con el feminismo, como hizo en su momento Alexandra Kollontai. En fin, aquí mismo en Chile, tantas feministas que pudieron entender que el problema son sistemas que combinados generan espacios e instancias de dominación, opresión, exclusión. Que cuando nos incorporamos al mercado laboral, porque lo hemos batallado, porque esto no ha sido regalado para las mujeres, igual siguen pagando menos, igual te utiliza el sistema neoliberal capitalista para extraer cierto grado de ganancia pagándote menos, ¿cierto? O no reconociendo y no valorando y no remunerando el otro trabajo que sigue haciendo y que para el Producto Interno Bruto es fundamental, que es el trabajo doméstico. Entonces esto no es solamente patriarcado, es patriarcado y también un sistema capitalista, que van de la mano. Entonces, en mi experiencia más política, profesional, militante y de calle, además, clase y género para mí van muy de la mano. Entonces, claro, ha sido larga una batalla y con esto termino. Hemos podido avanzar, efectivamente, tenemos, aunque no tenemos, yo creo, ministra realmente, pero tenemos un ministerio, tenemos una institucionalidad que hay que mejorar, pero antes no existía Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Hoy día podemos tener una ley contra el acoso sexual callejero, siguen ocurriendo, pero al menos tenemos una instancia de denunciar y pueden haber sanciones, ¿ya? Y penas incluso de cárcel al respecto. Hoy día podemos decir que el femicidio va más allá del asesinato de una pareja, o sea, el marido o el conviviente, sino que cuando es el expololo, el vecino, también se tipifica como femicidio, entonces entendemos ampliamente ese tipo de violencia. En fin, o sea, tenemos avances legales, tenemos avances culturales gracias a la lucha feminista, esto todo gracias a la lucha feminista, pero queda muchísimo por avanzar. Y hoy día mismo la huelga feminista pone en el centro, como lo decía anteriormente, el reconocimiento de las labores domésticas, de cuidado, la dignidad laboral, porque siguen habiendo discriminaciones en materia salarial, la educación para poder prevenir, y no estoy siempre hablando de cómo metemos a la cárcel y cuántos años de cárcel tienen los agresores, sino que justamente queremos evitar que se vayan educando y formando más agresores en nuestro país y en el mundo. Entonces, hay grandes desafíos por delante y yo creo que la única manera de poder ir conquistándolo es justamente haciendo que más mujeres, incluso hombres, vayan pudiendo experimentar y a través de la experiencia tomando conciencia, experimentar, ¿cierto?, en la misma lucha y en estos espacios de debate y así tomando conciencia de la importancia de esta transformación que no es solo para nosotras, sino que es para toda una sociedad. Muchas gracias, Camila. Muchas ideas ahí para comentar luego de esta primera ronda. Quisiéramos seguir, ¿no es cierto?, con nuestras memorias con nuestra vicedecana, la profesora Carmen Paz Castro. Por favor, Carmen. Hola, hola a todas mis colegas, mis compañeras de espacio y muchas felicitaciones para todas las mujeres, especialmente de nuestra facultad. Siempre he pensado que me complica que nos dediquemos tanto al tema del 8 de marzo y después no se hable el resto del año. Es uno de los temas que me invaden siempre. Concuerdo con todo lo que dijo Camila, obviamente yo creo que es la historia de todos nosotros. Y creo que también el feminismo lo vivimos desde nuestra experiencia. Y en mi caso, yo vengo de una familia muy matriarcal. Entonces, y además, por temas familiares, no porque yo lo haya decidido, estudié en puros colegios de mujeres. Entonces, empecé a sentir esta, digamos, inequidad tiempo después, ¿no? Tiempo después ya, cuando entré a la universidad, cuando empecé mi vida laboral. Y ahora desde el rol de vicedecana, quisiera como
también contar un poco la experiencia de lo que ha sido la vida de todas nuestras compañeras con las que yo converso permanentemente, que están en todos los ámbitos de la Universidad de Chile y de la facultad. Y entonces, complementando lo que comentó Camila, decir que también mi preocupación ha estado muy centrada en que, si bien nosotros habíamos venido avanzando en el tema de la equidad desde el movimiento feminista del 2018, con mucha fuerza en nuestra facultad, donde nuestra facultad fue una, digamos, las que llevó la bandera de la lucha y la que comenzó, ¿cierto? Y que empezamos a tomar medidas internas, creamos la subdirección de género, y empezamos, digamos, a que fuera un tema cotidiano, y al poder incluso denunciar, a poder empezar a buscar justicia, empezar a buscar un trato digno. Veníamos avanzando bastante bien. Luego, obviamente, esto se agudizó con el 18 de octubre, ¿cierto?, con el estallido social, y entonces, digamos que habíamos empezado un muy buen camino. Sin embargo, yo tengo que decir que desde que comenzó la pandemia y desde que tuvimos que confinarnos, que para la facultad fue el 16 de marzo del año pasado, las cosas cambiaron bastante y vimos un retroceso en nuestras comunidades, ya no al interior de la vida universitaria, sino que en nuestras vidas cotidianas. Y allí, desde esa confinación, ¿cierto?, desde ese confinamiento tan fuerte, se ve cómo las mujeres empiezan a tomar un sinnúmero de roles, que bueno, que siempre lo tuvieron, pero que se agudizó con la pandemia, y además aumentar significativamente sus horas de trabajo, su agotamiento. Yo creo que el concepto clave del 2020, cuando uno hablaba con sus colegas, era agotamiento, necesidad de parar, de apagar las pantallas, de no cocinar más, de no hacer el aseo, de no estar en las clases con los niños ahí en el Zoom. Y eso lo vimos diariamente durante largas jornadas. Por eso yo quisiera ir, como decía Rebeca, leyendo algunos párrafos de mis historias, ¿cierto?, de mi memoria. Y bueno, les voy a ir diciendo algunas cositas. Decía, por ejemplo, aumentaron nuestras horas de trabajo, un sinnúmero de roles en forma simultánea, se instauraron las reuniones por Zoom, que nunca tenían, o sea, tenían principio, pero nunca tenían final. Y a esas horas uno sabía que le estaba restando de todo lo que tenía que hacer cuando se desconectara. Y eso es algo que a mí también me complica bastante. Este rol femenino, o digamos el rol asignado a la mujer del trabajo doméstico, es tan fuerte y se habla poco, encuentro, de eso en la realidad de todas las mujeres, porque yo creo que algunos piensan que porque trabajamos, que porque somos académicas u otros, no tenemos que hacer nada en la casa, no se imaginan a nosotros cocinando, lavando los platos. Y resulta que el 70% del trabajo doméstico en el mundo lo hacen las mujeres. Y ese es un rol que no cambia y que no se entiende, que no tiene ningún sentido, que es un verdadero abuso, ¿cierto? El que se siga conservando o haciendo esta relación mujer-trabajo doméstico, mujer-cuidadora. El rol de la mujer cuidadora está tan establecido, está tan arraigado en nuestra cultura, que las mujeres son las que cuidan a los niños, las que están en las clases, las que están en el chat de los apoderados, las que van a las reuniones de colegio mayoritariamente, las que cuidan a los ancianos, a las personas enfermas de la familia, y es un trabajo que tiene una carga de tiempo muy importante, una carga física, a la vez tiene una connotación de carga emocional muy fuerte, muy fuerte, y que nadie evalúa lo que significa el estar a cargo o el sentirse responsable principal por esta contención emocional y física de una familia en una época de pandemia, donde vivimos entonces con la angustia permanente de que alguien se pueda contagiar. Ustedes saben que yo trabajo en el tema de riesgo de desastre, y ahí, en todos los estudios que hay a nivel mundial, es la mujer también la que tiene el rol de
cuidar a la familia frente a un evento, y es la que se siente responsable de ir a las capacitaciones, de intentar que las cosas cambien, de ir a las evacuaciones preventivas, de tratar de capacitar a la familia, de tener el kit de emergencia. Ahí también se ve a nivel mundial ese rol tan fuerte de mujer cuidadora. Que bien, me parece que está muy bien que lo tengamos, pero que tiene que ser compartido y que tiene que tener, digamos, una contención para que poder resistir esta carga. Yo soy de una generación, quizás la generación del cambio, cuando hablo en términos mayoritarios. ¿Qué quiero decir? En mi generación, cuando yo estaba en el colegio, la mayor parte de las mamás no trabajaban, eran las que se encargaban de la familia, eran las que asumían ese rol. Sin embargo, en mi generación ya la mayor parte estudió, se formó y empezó a asumir roles, sin que se le quitaran los otros roles. Eso es lo que quiero decir. En el fondo, aumentamos nuestra carga, ¿cierto?, de responsabilidades sin ir dejando las que venían asumidas culturalmente. Entonces, no ha sido esto de la pandemia, yo lo he visto con nuestras compañeras de trabajo, no ha sido un tiempo de alegría. Ha sido una etapa de pruebas constantes, esto señalo en mis memorias, de sacar fuerzas de flaqueza, de noches de insomnio, pero también de valorar lo sencillo y de agradecer la vida, ¿cierto? Entre colegas tengo que agradecer las permanentes expresiones de cariño y de compañía que hemos sentido con el decano durante todo este tiempo. Por otra parte, yo empecé mi vida académica muy joven, antes de titularme, y siempre mi vida fue salir muy temprano de mi casa y volver bastante tarde, más ahora con este cargo, ¿cierto? Entonces, para mí, por otra parte, era hasta un regalo el poder compartir con mi familia a tiempo completo, el poder almorzar con mi familia, el poder estar presente en la vida con mis hijos. Y eso también fue la parte bonita, digamos, aunque no exenta de pruebas difíciles. Yo tengo que decir que para nosotros esto significó entonces una experiencia muy única como familia. Yo creo que crecimos en tolerancia, en el reconocimiento del otro, y aunque hubo momentos muy difíciles, también nos fortalecimos y nos unió esta pandemia profundamente. Como todas las familias, todos mejoramos nuestras dotes culinarias, todos disfrutamos de noches de películas, de las pizzas caseras, de los juegos de mesa, en el caso de mi familia del ajedrez, y por eso yo tengo que decir que a pesar de que el contexto estaba teñido de mucho sufrimiento y de mucha compañía para quienes lo estaban pasando mal, también tengo que decir que para mí fue una gran experiencia y ha sido y sigue siendo un gran regalo el poder estar con mi familia. Para terminar, bueno, decir también que tengo la esperanza puesta en esta constitución, que va a ser por primera vez y por primera vez en el mundo redactada en forma paritaria por mujeres, ¿cierto? Y la pregunta es si podrá una nueva constitución revertir la desigualdad de género, si realmente va a poder impulsar esa transformación que termine con una tradición histórica de patriarcado. Yo, si bien tengo puesta esta fe en que van a haber mujeres redactando esta constitución, que se puedan plasmar los derechos fundamentales para el trato igualitario, también creo que no es solo la modificación constitucional lo que va a lograr la transformación, sino que es nuestro trabajo en el día a día. Eso es lo que va a asegurar que lleguemos a la meta que necesitemos. Y finalmente, entonces, decir que aconteció el 2020, hay un antes y un después en mi vida, y yo creo que en nuestras vidas, y espero que ese cambio sea trascendente y duradero, y que ese es nuestro real desafío durante el año 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, muy sentido también, y bueno, un poco este espacio íntimo nos invita a mirarnos también, ¿no? Un poco quiénes somos en un espacio o en una posición quizás distinta a esa cotidiana. Así que, bueno, gracias por también las observaciones. Ahí yo anoté algunas ideas que comparto. Para continuar, me gustaría darle la palabra, ¿no es cierto?, a nuestra compañera Doris González, para que nos cuente un poco de sus memorias
por favor, a todas las que están acá, estos textos van a ser publicados en una publicación FAU posterior, donde también queremos dejar un registro histórico, ¿no es cierto?, de estas memorias, y por lo tanto las que todavía no lo envían tienen que mandarlo, ¿ya? Bueno, hola a todas y todos. Gracias por la oportunidad, por la invitación a este foro, donde estamos compartiendo, yo creo, cuestiones que son del ámbito más personal, íntimo, pero que van de la mano con cuestiones que tienen que ver con las transformaciones sociales que está viviendo nuestro país. Y además en un día emblemático como es el Día de la Mujer Trabajadora. La verdad es que mi memoria había salido el doble de lo que solicitaron. Hay tantas cosas que decir y se concentró básicamente, más que en la vivencia personal, también en lo colectivo. En mi caso, como dirigente, como esta mujer que se fue construyendo al calor de un barrio organizado, con ejemplos de grandes mujeres trabajadoras como fueron mi madre, mis abuelas, donde además crecí en un contexto de dictadura militar en el que aún recuerdo que las mujeres eran quienes se tomaban el espacio público y levantaban además la organización territorial y le hicieron frente a una crisis económica brutal que vivía en ese momento en nuestro país. Y que también en esta memoria que escribo, comento esta situación, porque en plena crisis de la pandemia se comienza a desencadenar también una crisis económica que nos tocó vivir y que golpeó duramente a nuestros barrios y a nuestras poblaciones, y sobre todo a las mujeres de los sectores populares, que tuvimos que recobrar momentos o espacios de organización que habían quedado un poco en la historia nomás. Esto de levantar las ollas comunes, la economía popular, que se transforma en un elemento vital durante este proceso. Un proceso que nuevamente las mujeres tuvimos que hacerle frente, nuevamente fuimos las mujeres que nos organizamos en un contexto distinto, porque sin duda Chile después del 18 de octubre o a partir de lo que sucede el 18 de octubre con esta revuelta popular, este estallido social que se le llama, se vuelve a reconfigurar y también reconfigura lo político, lo social e incluso nuestra vida cotidiana. Y lamentablemente la represión se hace nuevamente parte de nuestras vidas, en el que además se trae a la memoria momentos muy oscuros de nuestra vida. ¿Y por qué me voy a esta parte y salto desde la organización de la olla común a esto? Porque efectivamente es importante mantenerlo latente, que no se nos puede olvidar que en este país, lamentablemente, en pleno siglo XXI y en esta etapa de la vida, el Estado y el gobierno sigue violando los derechos humanos sistemáticamente, que en este país, digamos, tenemos vidas que lamentar, hechos de mutilación que han sido muy crueles y en ese mismo contexto de brutalidad y sumado a esta crisis sanitaria y económica es que las mujeres tuvimos que salir a buscar formas de organización en el territorio que ayudaran a llevar adelante todo este proceso que además nos produjo mucho estrés, mucha ansiedad. El vivir cotidianamente bajo esas lógicas del estado de sitio, el estado de excepción, los toques de queda, la imposibilidad de salir al espacio público, no solamente por el carácter represivo con el que se llevó adelante el proceso del estallido social de la revuelta, sino que también esta imposibilidad de salir al espacio público por la pandemia, por esta crisis sanitaria que nos llevó a confinarnos, produjo mucho desazón. Y en ese sentido, el espacio de organización de la olla común también vuelve a ser un espacio de politización y de encuentro para nosotras las mujeres, donde incluso era un espacio de contención, porque no teníamos con quién conversar, no teníamos dónde expresar nuestras inquietudes en ese momento. Y nos sirvió como un espacio de compañía. Y además mujeres que principalmente estábamos manteniendo un nivel de hacinamiento muy brutal
y que en algunos casos muchas compañeras también nos develaban la situación de violencia con la que se comenzó a vivir esta crisis, esta situación. Entonces, bajo esa lógica y esa práctica es que nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por avanzar. Todavía hay muchas cosas que siguen invisibles, sobre todo pensando en las mujeres de los sectores populares, en las trabajadoras, que sin ninguna duda la ola feminista, las movilizaciones, las grandes movilizaciones que se han realizado en los últimos años han permitido ir poniendo en la discusión política las situaciones que vivimos cotidianamente, pero que todavía nos queda mucho camino por recorrer, mucho que profundizar. Y en este proceso constituyente que estamos viviendo en la actualidad, el momento histórico que nos ha tocado vivir, además como candidata constituyente, es que tenemos que recobrar efectivamente la esperanza, pero también poner en la discusión política los temas que son importantes y relevantes. Y no nos podemos conformar con una nueva constitución minimalista, sino que llevar cada uno de los temas que hoy día tienen que tener a las mujeres en el centro de la discusión constitucional. Es un escenario muy difícil y muy complejo, porque sin duda la paridad ha ayudado en eso, pero todavía falta la representación de las mujeres de los sectores populares, de las trabajadoras en los espacios institucionales. Y ese es uno de los desafíos que tenemos que abrir en este proceso y que en este caso me toca encarnar y como dirigente también encauzar las luchas de nuestro pueblo y las demandas que aún están ausentes, sobre todo con nosotras. Y además, quizás terminar un poco, para ir ya cerrando también esta intervención, es que todo este proceso de crisis social, económica y política también me golpeó muy fuerte, me golpeó muy duro lo digo también ahí en la memoria, en un relato, cuando nos quedamos en el centro del espacio de disputa de la Plaza Dignidad, en el Caballo, el tan conocido monumento a Baquedano, con una arremetida de fuerzas especiales de carabineros muy brutal, donde algunas de nosotras, y en particular quedé con quemaduras en la espalda por el uso de los químicos, algo que también marca no solo, digamos, físicamente, sino que también es como en este momento, como el actuar policial, encubierto además por el gobierno, puede actuar de esa manera con personas que lo que estamos pidiendo es justicia y dignidad. Y por otro lado, el carácter de polarización también que ha tenido este proceso, en donde he tenido que vivir amenazas de muerte y que de hecho hicieron cambiar mi vida cotidiana, sin poder salir sola a la calle, porque no fueron simplemente amenazas por las redes virtuales, sino que llegaron hasta mi hogar, hasta mi casa y a mi familia. Entonces, ¿cómo siendo mujer en este Chile tan convulsionado, cómo siendo mujer de los sectores populares, he logrado abrirme camino, pero eso no ha sido solo por una cuestión personal, sino que ha sido parte de un proceso histórico que hemos vivido como mujeres, pero también con la compañía de quienes hemos ido construyendo organización popular y que para transformar verdaderamente este país y para conquistar los cambios necesarios, vamos a seguir haciéndolo desde la movilización social, desde la calle y también desde los espacios institucionales, que es el desafío que tenemos en este momento y en este siglo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Efectivamente, también nos hemos enterado de que esta mañana han tomado detenida a la expresidenta de la FECH, Emilia Schneider. Estamos atentos a tener mayor información al respecto. A propósito de tu intervención, Doris, estamos preocupados y queremos pronto tener más noticias. Muchas gracias por la intervención y a continuación me gustaría darle la palabra a Ana Paz Casimino. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy. Ana Paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. También un saludo afectuoso a todos quienes nos están escuchando, a todos y todas en este foro. Y a las colegas y compañeras compañeras de tantas luchas, también un saludo al panel que me acompaña.
Mis memorias me gustaría partirlas con el propio texto, que hace recuerdo desde las primeras instancias de este estallido social, o revuelta popular, como muchos preferimos decirle. Para la revuelta popular de octubre me encontraba en Franklin, en las instalaciones de la Bienal de Arquitectura, cuyo eslogan fue "de lo común y lo corriente". Entre sonidos de alarmas y manifestaciones dejamos todo tal cual para sumarnos al clamor generalizado. Habían sido días previos que ya nos vaticinaban que algo vendría. Las y los jóvenes saltaron los límites y nos permitieron abrir fronteras. Por primera vez y de manera tan masiva, el pueblo de Chile se manifestó a lo largo de todo el país para decir no más abusos, exigimos dignidad. Me gustaría partir con esas frases, con este párrafo, porque siento que es aquello que nos ha cambiado un poco la forma de cómo ver las cosas. Nos ha cambiado la forma también de cómo nos plantamos nosotros y cómo seguimos adelante. Sin embargo, todo esto no ha sido gratis y lamentablemente ha traído costos que para algunos compañeros y compañeras es irreversible. Entonces, ¿cómo olvidar hoy día, cómo pasar en alto los tramos oculares que ha dejado esta revuelta? Las pérdidas de visión, las mutilaciones, las torturas y cuántas otras agresiones que se han vivido. Son todavía situaciones que no se han podido conseguir justicia. Y si bien nosotros hoy día nos encontramos en un momento histórico en donde podemos y tenemos la oportunidad de poder escribir esta Constitución, considero que todavía tenemos una deuda pendiente y sé que para algunos y algunas todavía estamos ahí muy pendientes de lo que vaya a pasar, pero me refiero a los presos y las presas políticas de la revuelta, porque no puede ser que nosotros estemos ahora a puertas de un proceso democrático tan importante como este, pero a la vez tengamos en las cárceles a quienes fueron los principales protagonistas de que este momento se pudiese vivir. Así que también le hago ahí un saludo, y más que un saludo, para que lo tengamos presente, porque hay muchos que todavía no salen, hay muchos que están en este momento en juicio y que no deberíamos dejarles solos. También me parece que es bastante importante para nosotros como las nuevas generaciones todo lo que ha ocurrido. Y me refiero porque por primera vez nosotros, aquellos que somos un poco más jóvenes, hemos visto la cara más cruel de Chile. Es lo más cercano a una dictadura que hemos tenido nosotros. Por ejemplo, el salir a una manifestación y pensar que había un ser, los carabineros en estos casos, o militares, que nos pudieran disparar a quemarropa, tan solo por el hecho de nosotros salir a manifestarnos, era algo que nosotros no habíamos vivido, pero que sin embargo nos tocó. No importaba si éramos mujer, si éramos hombres, inclusive niños. Me tocó bastante esta situación, sobre todo ahí en la Plaza de Renca, en que nosotros ya en la comuna nos manifestamos, en que salíamos con fuerza, pero a la vez teníamos que arrancar, porque no nos quedaba otra alternativa, y lamentablemente luego nos enterábamos que había niños con perdigones, que había niños y niñas con lesiones. Y esa situación nunca pensamos que la íbamos a volver a vivir en nuestro país, pero ahí nos dejó una enseñanza, y que es lamentable, que la democracia siempre está en riesgo. Y es deber de nosotros y nosotras poder resguardarla, porque si no, nadie más lo va a hacer. Me gustaría también pasar un poco a lo que se vivió con la pandemia. Con la pandemia surgieron muchas diferencias que ya el mismo estallido social no había demostrado. Se hablaba mucho el tema de la clase media, pero ahí nos dimos cuenta que era un concepto que realmente se diluía, no existía, porque al momento de nosotros no tener dinero en nuestros bolsillos, porque quizá muchos no podían ir a trabajar, los derechos ya no estaban asegurados. No había dinero para la alimentación, mucho menos para otras necesidades de la vida cotidiana. Ahí con mayor fuerza también recae esta nueva constitución que pueda asegurar los derechos básicos de las personas, y que no tengamos nosotros que tener dinero para poder asegurarlos, sino que sea una constitución y el Estado capaz de brindarlos a todos por igual. También el tema de la pandemia fue muy latente, las desigualdades que existían entre distintos grupos, porque me recuerdo bastante bien las medidas para poder librarnos de esta pandemia. El lavarse las manos constantemente, el quedarse en las casas, es una burla, y yo creo que aquí Doris también lo debe compartir conmigo, es una burla para todas las familias que ni siquiera tienen dónde vivir,
o que viven en situaciones de allegamiento o de hacinamiento, o inclusive muchas familias que no tienen agua. Entonces, ¿cómo les decimos a ellos que laven sus manos constantemente si ni siquiera tienen agua para poder hacer de su consumo diario? Entonces, son estas situaciones que lamentablemente existen o existían a lo mejor para algunos y justamente para aquellos más importantes, existían sin poderlas ver, sin poderlas visualizar, pero es una realidad que siempre está latente. Lamentablemente, no todos la podían ver de la misma forma. Ahora, con respecto al día que hoy día nos convoca, que es un día bastante importante para nosotros porque es un día que nos inspira a seguir trabajando, a seguir luchando, que es el 8M. Todavía hay situaciones en las cuales existen muchas desigualdades y ahí yo en mi texto mencionaba algunas como el recorrer, por ejemplo, distintas calles, distintos pasajes. No es lo mismo una situación de seguridad o de tranquilidad si la recorre un hombre o si la recorre una mujer. Las situaciones y las condiciones para esta va a depender mucho, por ejemplo, de que sea una calle iluminada, que sea una calle transitada para que nosotros nos podamos sentir un poco más tranquilas. Pero sin embargo la situación ahí que puede sentir un hombre en el mismo lugar va a ser otra. Yo me recuerdo que de repente algunos decían, me gusta transitar por un lugar vacío, en oscuridad o en penumbras, porque me hace poder contemplar el silencio, me hace poder pensar. Lamentablemente nosotras no podemos hacer eso mismo, sino que debemos estar todo el rato muy pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, porque sabemos que tenemos el riesgo latente en todo momento. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, en el Cerro de Renca. Para muchas niñas y mujeres el cerro está prohibido que se pueda subir porque si uno va sola, ya sabemos lo que nos puede pasar. Entonces, esas también son violencias que la hemos naturalizado, pero que no deberían ser, porque la ciudad, porque la vivienda y la ciudad para todos debería ser un derecho consagrado y no deberíamos nosotros preocuparnos de poder, si podemos o no recorrerlo, si las condiciones son las óptimas o no, o si tenemos a alguien que nos pueda acompañar para hacer esos recorridos. Esas son situaciones de violencia y que a veces no las vemos simplemente. Y para finalizar, me gustaría mencionar y hacer una relación un poco más directa con lo que ha sucedido justamente ahí en mi comuna respecto a los femicidios. Nosotros el día de ayer tuvimos una manifestación en donde hicimos casi la mitad de la comuna marchando, porque justamente hubo un femicidio que estuvo muy cerca de otro femicidio frustrado, pero que lamentablemente las compañeras, las vecinas, se sienten en total abandono porque notan que hay muchas diferencias para una mujer cuando una mujer pobre a cuando una mujer que tiene recursos. Siente mucho abandono y sobre todo no solamente por el hecho de ser mujer. Hay mujeres que están en situación de calle, mujeres que ejercen el comercio sexual y pareciera que eso incluso es de un nivel más bajo. Esas situaciones nosotros no podemos permitir. Ahora aquí nosotros en la comuna también, las chicas muchas veces van a solicitar apoyo, sin embargo los casos y la respuesta suele ser la misma, le dicen que no califican para ayuda. A una de las últimas chicas que fue justamente el femicidio que se cometió, a la hermana de la chica, el mismo agresor que mató a su hermana la sigue agrediendo físicamente. Pero va a la oficina de la mujer y le dicen que no califican. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy día. Esa es la realidad y lamentablemente sigue habiendo muchas injusticias. Es injusticias, pero que sabemos que somos las únicas, lamentablemente, ojalá no fuese así, pero somos las únicas que debemos poner todavía todas las fuerzas, todas las garras, porque tenemos que seguir movilizándonos, porque todavía tenemos un montón de cosas, de derechos que debemos seguir consagrándolos y defendiéndolos, porque si no vamos nosotras, nadie lo va a hacer por nosotras. Si no exigimos nosotras justicia, nadie lo va a hacer, porque así lo ha demostrado la historia. Siempre estuvieron los hombres en el poder y nos dimos cuenta cómo las leyes hoy día todavía no discriminan. Así que esperamos que sigamos avanzando de esta forma. Ojalá existan más mujeres en estos cargos de representación. Y solamente ahora hacer que bueno, no sé si todos lo conocen, pero nosotros en nuestra comuna, en Renca, estamos en una situación súper compleja
debido a que en las próximas elecciones, en la actualidad solamente hay un candidato a alcalde que ha sido aceptado por el TRICE. Y más allá de que eso atenta directamente con la democracia de nosotros de poder decidir, más allá de eso, que es tremendamente importante, quien está quedando hoy como alcalde de nuestra comuna es justamente un agresor de mujer. Es el agresor de su esposa, o sea, su esposa lo denunció y está hoy día con medidas cautelares y lamentablemente eso hoy queda en la impunidad. Eso, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Ana Paz. Bueno, hemos pasado por varias dimensiones, ¿no es cierto?, desde lo más íntimo a cuestiones que son sociales, que nos tienen hoy día en un proceso de transformación permanente. Yo vengo acá como moderadora, organizando un poco también la idea esta en conjunto con Fernando Dowling, ¿no es cierto?, sobre las memorias de nuestra vida cotidiana, pero es inevitable pensar en el habitar en crisis, nueva constitución y revuelta social, ¿no es cierto?, desde esos orígenes. Y yo también traje un texto que por supuesto no voy a leer, solo quería comentarles para poder acompañar lo que han sido estas reflexiones con la última parte, ¿no? El texto mío también parte el 18 de octubre con esta idea de cómo estaba todo cerrado. Nuestra facultad está en Marcoleta con Portugal, en el epicentro, ¿no? Ahí al lado de la Plaza La Dignidad, por lo tanto, todo lo que había alrededor, varios metros cerrados, había que caminar cada día para llegar a la pega. Y lo que hacían las paredes era hablarnos, ¿no? Contarnos todas esas noticias, todas esas historias, todas esas disputas de la ciudad, ¿no es cierto? Eh, con esta idea del Chile despertó, hasta que la dignidad se haga costumbre, no son 30 pesos, son 30 años, hasta que la vida valga la pena, entre otras cuestiones que iban apareciendo también como denuncias, ¿no es cierto? Los ojos mutilados, los perros con pañuelo, ¿no? Los puños arriba, o la idea de que esto recién comienza. Y en ese contexto, yo sabía, ¿no es cierto?, que cada día era un día que había que capturar, porque al otro día, más que porque higienizan la calle, al principio acuérdense que pintaban las calles, ¿no?, ahí al lado de la Plaza de la Dignidad, incluyendo la plaza misma, sino porque venían otros afiches, otras historias, otros, en fin. Y luego el texto pasa al 2 de marzo del 2020, donde hay que hacer las clases, ¿no es cierto?, no sabemos qué va a pasar. La marcha feminista del 2020, que fuimos con un grupo de compañeras, salimos todas juntas desde la FAU, fuimos en patota a reivindicar ahí esos derechos y las disputas por nuestros espacios. Mi cámara de nuevo estaba ahí capturando lo que pasaba en la calle, con miedo otra vez, ¿no es cierto? Pasaron pocos días y se declaró la cuarentena. Mi hija Violeta no entendía qué estaba pasando, por qué no podíamos salir. Y empieza a aparecer este trabajo en esta triple jornada que hemos vivido, ¿no es cierto?, con los privilegios que de todas maneras uno debe reconocer que tiene, ¿no es cierto?, desde estos espacios más protegidos. A propósito de lo que también comentaba la compañera Doris, o la compañera Ana Paz, o la propia Camila, ¿no es cierto?, compañeras digo todas porque estamos en un escenario íntimo, y esa idea de la pega, ¿no es cierto?, con este trabajo doméstico, con el trabajo, ¿no es cierto?, telemático, con el trabajo de los cuidados, de pronto como nos fueron superando, ¿no? Yo tenía esa idea al principio de escribir el texto y lo puse como una frase complementaria. Había mandado a Santiago en 100, incluso era así nomás, ¿no? Pantalla negra, y eran 3 preguntas. ¿Se escucha? ¿Me ven? ¿Hay alguien ahí? Esa soledad, ¿no es cierto?, frente a esa pantalla que no se apaga. El texto luego avanza al 06 de marzo del 2021, cuando estaba yo escribiendo este texto, digamos, hablando de que estaba nublado porque no entraba igual la luz, pero de pronto todo se ve más oscuro y en realidad son las horas que han pasado y no que esté nublado, es que de pronto ya era de noche, ¿no? Con el miedo, ¿no es cierto?, que no se te vaya la conexión, con tener que bajar a cocinar, con parar un rato, mirar las estrellas o acostarse a leerle un cuento a Violeta y dormirse, ¿no es cierto?, en ese proceso. Y les quiero leer el último párrafo, porque un poquito era para contar el contexto y no en honor al tiempo también, compartir esta última etapa. La vacuna duele, tengo fiebre, pero es pasajera. Es la lucha de mi cuerpo contra el virus. ¿Seré inmune luego? ¿Existirá alguna vacuna contra la injusticia y la desigualdad? ¿Y si nos inmunizáramos contra la discriminación y las distintas formas de exclusión? Debo preparar un texto sobre memorias de mi vida cotidiana. Lo contaremos este 8 de marzo, conmemorando la lucha feminista por nuestros derechos.
Soy distinta hoy. Lloro más, duermo menos, amo más. Extraño el recorrido al trabajo, el metro y las calles de la FAO. ¿Qué dirá la calle cuando vuelva? Llevará el teléfono preparado. Quizás mi cámara y un plumón para escribir. No estás solo, no estás sola. La pandemia nos transformó y visibilizó las desigualdades. Hizo un paréntesis largo en la revuelta social. Una pantalla se lleva a nuestra vida cotidiana y en algún momento podremos apagarla para aprender otros sentidos y mirarnos, escucharnos y construir juntos el país que queremos. La nueva Constitución debe permitirnos garantizar más justicia y equidad. Debe inmunizarnos contra la hegemonía del poder. Mañana voy a terminar, es tarde, y aún no le doy a Violeta las buenas noches. Eso era el final del párrafo, muy emocional porque se juntan todas las cosas, ¿no? Dentro de lo que nosotras somos. Creo que es un honor compartir este espacio con ustedes y nuevamente, ¿no? Como agradecer esa participación. Quería abrir brevemente la palabra nuevamente. Doris se cayó, ¿no es cierto?, de la conexión. Ella está en la calle, entonces nos había informado que podía ocurrir algo así. Quería darles la palabra para que pudieran comentar quizás algo en particular de las compañeras brevemente o también para poder despedirse. Me gustaría finalmente hacer un cierre contando un poco más de esta convocatoria a este espacio. Abro la palabra para cualquiera de las tres que quiera. Bueno, me despido, les doy las gracias, ha sido muy emotivo, muy bonito, muy enriquecedor. Me quedo con las palabras de todas ustedes y con el llamado a preocuparnos siempre de los más vulnerables, ¿cierto? Y me queda dando vuelta todo lo que dijimos se agranda en los casos de nuestros campamentos, y nuestros campamentos han ido aumentando de una manera realmente desproporcionada. O sea, cuando ya hablamos de que en el norte de nuestro país hay regiones que han aumentado 400% y más, la cantidad de personas que viven en estos campamentos donde se dan todas estas condiciones que ustedes nos señalaron, quizás nos tenemos que centrar un poco más también en eso, en este año, en que este avance por la equidad parta por los que tienen más urgencia en que les llegue. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría también dar las gracias por la invitación. Fue una muy bonita experiencia. Y finalmente, bueno, saludar a mis compañeras arquitectas que en este momento están oficializando el comité de género del Colegio de Arquitectos. Así que un saludo también para ellas y por esto que es tan importante para nosotras. Mucho saludo también a todas ustedes. Muchas gracias. Camila. ¿Yo? Porque se fue. Sí, oye, yo quería agradecer nuevamente la invitación a la FAO, a toda la comunidad FAO, que está dispersa, ¿cierto?, en sus hogares, que ha podido conectarse a medias, obviamente por las vías telemáticas no es fácil. Agradecer por la invitación de mi alma mater, la Universidad de Chile, y saludar a todas las mujeres que trabajan en la universidad, a las mujeres que estudian en la universidad, y también saludar a todas las mujeres de nuestro país que lo están pasando muy mal en esta crisis, porque cuando el país entra en crisis o cuando supuestamente para, las mujeres no paran, lamentablemente. Se les multiplica el trabajo, y porque claro, se puede cerrar un colegio, pero igual la profesora que es mamá va a estar con más pega, la mamá se hace usualmente cargo también del cuidado, de la educación, de la crianza, más con la pega que es remunerada, en fin. Y además porque el desempleo afectaba principalmente más fuertemente a las mujeres. La precarización laboral ha sido tremenda. Si ya es terrible en nuestro país para las mujeres, con esta crisis más aún. Entonces, mucha fuerza. Las mujeres en su diversidad igual somos poderosas. Yo confío plenamente que el poder de las mujeres trabajadoras, pobladoras, estudiantes, en fin, de distintos mundos, juntas va a hacer que esto realmente cambie y supere este modelo. Así que nada, más que no es un día feliz, lamentablemente, pero sí quiero felicitar la lucha de las mujeres y seguir transmitiendo mucha fuerza para que este poder femenino tenga resultados más temprano que tarde.
mucha, digamos, fuerza para todas, porque hay un trabajo colectivo fundamental que tenemos que seguir construyendo. Yo creo que eso es clave, tal como lo ha dicho cada una de las compañeras que están acá hoy. Pienso que este espacio un poquito es un inicio de más cosas, o una continuación más bien. Yo quería, para ir cerrando, bueno, agradecerles muchísimo, ha sido muy ameno, muy emotivo también, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchas que no están con nosotras hoy, y eso no hay que olvidarlo tampoco, ¿no es cierto? Esto es por todas ellas también. Yo quería comentar solamente de manera breve que hoy, durante el día, va a llegar a las redes sociales, ¿no es cierto? Y de nuestra facultad, el lanzamiento de la convocatoria con el link respectivo para que puedan subir sus textos, Memorias de mi vida cotidiana, ¿no es cierto? Habitar en crisis y nueva constitución. Para que puedan compartir hasta 500 palabras, puede ser menos, pueden compartir imágenes u otro formato que estimen conveniente. La idea es que con esto podamos hacer una publicación posterior que, como comentaba, registre, ¿no?, esta memoria histórica de lo que hemos vivido, de lo que seguimos viviendo y de lo que va a venir. Ya estamos en plena pandemia aún, el proceso post-pandemia no sabemos cómo viene, sabemos que la crisis social y económica es una cuestión que no se ha resuelto y que hay que también digamos, disputarla, ¿no? Es una cuestión donde necesitamos mayor equidad, mayor justicia social, entre otras cuestiones, y eso ha estado presente en cada uno de sus relatos también. Así que, sin más, va a llegar eso hoy, por favor, ahí, compañeras que puedan enviar sus textos para que también quede registrado eso como parte de esta convocatoria a contarnos, ¿no es cierto?, un poco más de nuestra vida. Mando un gran saludo, ¿no es cierto?, a todas, a todos, y agradezco nuevamente a Fernando Dowling, perdón, Alberto Texido, ¿no es cierto?, director de DEX, y a nuestro decano que ha estado presente hoy. Saludo a la vicedecana Carmen Paz Castro, a Ana Paz Casimino, ¿no es cierto?, a Camila Vallejo, a Doris González y particularmente a Angélica Valencia. Un gran saludo porque por una situación de salud no pudo acompañarnos hoy, pero también la acompañamos y vamos a esperar su texto. Eso, así que un gran abrazo y muchas gracias.